Mi padre solía decir que cada flor guardaba un secreto. Las rosas, decía, contenían promesas susurradas, las lavandas, sueños tranquilos, y los girasoles, risas de veranos pasados. Para mí, las flores que cultivaba en el jardín que él me enseñó a amar no guardaban secretos, sino que me ayudaban a enterrarlos. Cosechaba dalias para olvidar la frialdad en los ojos de mi madre, plantaba no me olvides irónicamente para borrar las crueles palabras de mi hermana Livia, y podaba los rosales con una ferocidad que esperaba arrancara de mi corazón el dolor de su indiferencia. El jardín era mi santuario y mi amnesia autoimpuesta. Era el único lugar donde el título de la otra hija, la silenciosa, la que no importa, se desvanecía con el olor a tierra húmeda y pétalos. Cuando mi padre murió, el jardín se convirtió en mi único refugio. Cada brote era un recuerdo de su mano guiando la mía, cada floración una continuación de su legado. Yo era la guardiana de su mundo, un mundo que mi madre, Isadora, y mi hermana Livia siempre habían despreciado como una pérdida de tiempo y dinero. Ellas vivían en el mundo de los balances bancarios, las apariencias sociales y las ganancias rápidas. Yo vivía entre la vida que brotaba de la tierra. Creía, en mi ingenua pena, que respetarían ese último bastión de su memoria. Estaba equivocada. La traición no llegó como un trueno, sino como un susurro en el pasillo, un fragmento de conversación que no debía oír. Livia hablaba por teléfono, su voz era un cóctel de falsa simpatía y triunfo mal disimulado. Sí, el comprador está encantado. Vistas despejadas una vez que eliminemos todo ese matorral. Mamá está de acuerdo. Es lo mejor para nosotras. Papá era un sentimental, pero hay que ser prácticos. Matorral. Así llamaba al jardín de mi padre. Al trabajo de su vida. A mi vida. El aire se congeló en mis pulmones. La sangre se me heló en las venas. Me enfrenté a ellas en el salón, con la tierra de las azaleas todavía bajo mis uñas. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su revista. Livia, por otro lado, me sonrió, una sonrisa afilada como un trozo de cristal roto. ¿Por fin te enteras, Elara? Ya era hora. No podíamos esperar que vivieras en tu mundo de fantasía para siempre. Es el jardín de papá, mi voz era un hilo tembloroso. Es su legado. El legado de papá fue una hipoteca considerable y facturas médicas impagadas, replicó Isadora, pasando una página con un chasquido. Livia ha encontrado una solución maravillosa. Un promotor inmobiliario. Van a construir apartamentos de lujo. Nos asegurará el futuro. Nuestro futuro, corrigió Livia, su mirada fija en mí. Tú no formas parte de la ecuación, querida hermana. Papá, en un momento de lucidez antes del final, se dio cuenta de su error. Firmó unos papeles. La propiedad es nuestra para disponer de ella como queramos. Mentía. Lo sabía. Mi padre, incluso en sus peores días, nublado por el dolor y los medicamentos, nunca habría desmantelado su alma para dársela a ellas. Él sabía quién amaba la tierra y quién solo amaba el dinero que podía generar. Tenéis un mes, dijo Livia, disfrutando de cada palabra. Para recoger tus cosas. Tus libros, tu ropa. Y tus preciosas flores. Aunque dudo que el promotor quiera esperar a que desentierres cada hierbajo. Me quedé allí, petrificada. El dolor era tan agudo, tan físico, que sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Vi la codicia en los ojos de Livia y el desdén en los de mi madre. No había pena, no había remordimiento. Solo la fría y dura satisfacción de haberse deshecho por fin del estorbo, de la hija que no encajaba, de la guardiana del matorral. Esa noche no dormí. Caminé por el jardín bajo la luna, tocando cada hoja, cada pétalo. Las flores ya no eran para olvidar. Eran para recordar. Recordé cada desaire, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir invisible. Recordé a mi padre diciéndome, la tierra es honesta, Elara. Le das cuidado, te devuelve belleza. No miente. Y en ese momento, bajo el manto plateado de la noche, algo dentro de mí se endureció. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en una resolución fría y pura como el hielo.
No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a luchar. Ellas habían subestimado a la hija silenciosa. Habían confundido mi quietud con debilidad. No sabían que el jardinero aprende la paciencia, la estrategia y a saber exactamente cuándo cortar las malas hierbas de raíz. Me miré las manos, manchadas de tierra. Ya no eran las manos de una víctima. Eran las manos de alguien que iba a reclamar lo que era suyo. Mi padre me había enseñado a cultivar flores. Ahora, aprendería a cultivar justicia. Y la cosecha, lo juré ante las silenciosas camelias de mi padre, sería amarga para ellas. Al día siguiente, el luto había sido reemplazado por una claridad metódica. Mi primer paso fue hurgar en el desordenado escritorio de mi padre, un lugar que mi madre y Lidia consideraban un monumento al caos y que yo sabía que era un mapa de su mente. Entre catálogos de semillas y bocetos de paisajes, encontré lo que buscaba, una vieja agenda de cuero. Dentro, entre números de proveedores y notas sobre la acidez del suelo, estaba el nombre, Mateo Vargas, abogado. Recordaba a Mateo de mi infancia, un amigo de mi padre, un hombre con una risa estruendosa y un profundo respeto por el trabajo de mi padre. No lo había visto en años, pero una llamada temblorosa confirmó que todavía ejercía. La reunión en su oficina fue un bálsamo para mi alma herida. Mateo escuchó mi historia sin interrupción, su rostro pasando de la sorpresa a una indignación contenida. Cuando terminé, se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre un código legal. Elara, tu padre era mi amigo. Y era un hombre meticuloso. Hablamos de su testamento muchas veces. Su intención era inequívoca, la casa y el vivero eran para ti. El dinero líquido y las inversiones, para tu madre y Livia. Él quería proteger su legado, y sabía que tú eras la única que lo entendía. Le hablé de los papeles que Livia mencionó, el supuesto cambio de última hora. Mateo frunció el ceño. Un codicilo o un nuevo testamento firmado bajo coacción o cuando la persona no está en su sano juicio es impugnable. Pero la carga de la prueba recae sobre nosotros. Necesitamos demostrar que tu padre no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Y así comenzó mi nueva forma de jardinería. En lugar de cultivar plantas, empecé a cultivar pruebas. Mi naturaleza observadora y paciente, perfeccionada durante años de esperar a que una semilla germinara, se convirtió en mi mayor activo. Empecé con los diarios de mi padre. Él registraba todo. No solo las fechas de siembra y floración, sino también sus pensamientos. Encontré las entradas de sus últimos meses. Las páginas estaban llenas de su caligrafía temblorosa, notas sobre sus dosis de morfina, episodios de confusión que él mismo lamentaba. Hoy confundía a Elara con su abuela, escribió una semana antes de su muerte. Livia y su madre vinieron. Hablaban de papeles, de firmas. Mi cabeza es una niebla. Solo quiero paz en mi jardín. Era una mina de oro. Fotografié cada página relevante. Luego, contacté a su médico de cabecera, el doctor Alarcón. Bajo el pretexto de querer entender mejor su enfermedad para un historial familiar, le hice preguntas cuidadosas sobre los efectos secundarios de su medicación. No podía violar la confidencialidad, pero sus respuestas evasivas y sus advertencias sobre alteraciones cognitivas significativas en pacientes con ese tratamiento fueron suficientes. Mateo dijo que podríamos citarlo si fuera necesario. El siguiente paso fue redefinir el matorral. Livia y mi madre lo veían como un terreno. Yo lo presentaría como lo que era, un tesoro. Contacté a la Sociedad Botánica Nacional, a la que mi padre pertenecía. Envié fotos de sus cultivares más raros, incluyendo la rosa de alba eterna, un híbrido que él había desarrollado y que era único en el mundo. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas y correos electrónicos de botánicos de renombre, todos atestiguando el valor científico y cultural del jardín. Un experto de la universidad incluso se ofreció a redactar una declaración jurada sobre la importancia de preservar la colección genética del vivero. Cada carta, cada declaración, era una semilla de duda que planeaba plantar en la mente del promotor. La confrontación inevitable llegó antes de lo que esperaba. Una tarde, un coche de lujo se detuvo frente a la casa. De él bajaron Livia, mi madre y un hombre de traje caro y sonrisa pulida, el promotor,
el señor Morales. El Lara, qué sorpresa, dijo Livia con falsa dulzura. El señor Morales solo quería echar un último vistazo antes de que los equipos comiencen. No te preocupes, seremos rápidos. En lugar de gritar o montar una escena, sonreí. Una sonrisa tranquila y serena que los descolocó por completo. Por supuesto, dije. Permítanme darles el tour. Hay algunas cosas que deberían saber. Los guié por los senderos de piedra que mi padre y yo habíamos colocado. Ignoré las miradas furiosas de Livia y comencé mi actuación. Como pueden ver, le dije al señor Morales, señalando un parche de orquídeas terrestres, esta es una Ophrys speculum, una especie protegida. Su polinización depende de una avispa muy específica que solo anida en estos viejos olivos. Continué, señalando plantas raras, mencionando la delicadeza del microclima y las complejas necesidades del sistema de riego subterráneo. Y por aquí, dije, deteniéndome ante el rosal de la alba eterna, tenemos el orgullo de mi padre. Actualmente está bajo evaluación por varias sociedades botánicas internacionales para su designación como patrimonio biológico. La sonrisa del señor Morales se había desvanecido. Era un hombre de negocios, no un villano de cuento. Podía oler los problemas a kilómetros de distancia, protestas ecologistas, retrasos burocráticos, mala prensa. Además, añadí como si nada, los abogados de la familia están finalizando una evaluación legal completa del patrimonio para asegurar que la transferencia cumpla con todas las estipulaciones originales del testamento de mi padre. Un proceso estándar, ya sabe. La cara de Livia era un poema de ira contenida. Mi madre parecía confundida, como si estuviera viendo una obra de teatro en un idioma que no entendía. El señor Morales les dio una mirada rápida y se aclaró la garganta. Muy interesante. Quizás sea prudente esperar a que todos los asuntos legales estén completamente resueltos. Mi equipo legal se pondrá en contacto. Se fue rápidamente. El silencio que dejó fue denso y pesado. ¿Qué has hecho, siseó Livia, su máscara de compostura rota? He protegido el legado de papá, respondí, mi voz firme por primera vez en mi vida. Algo que vosotras nunca entendisteis. Esa noche, Mateo me llamó. Tengo noticias. El Nuevo Testamento fue atestiguado por 2 amigas de Livia. No es ilegal, pero debilita su credibilidad. Y lo mejor de todo, he descubierto que Livia, tan segura de la venta, ha pedido un préstamo puente considerable poniendo la propiedad como garantía. Si la venta se cae, el banco se lo reclamará de inmediato. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia mi jardín. Las flores, bajo la luz del porche, parecían soldados esperando órdenes. El plan estaba completo. No solo iba a salvar mi hogar. Iba a asegurarme de que la arrogancia de Livia fuera la arquitecta de su propia ruina. Usé los últimos fondos de la cuenta del vivero, a la que aún tenía acceso, para pagar la provisión de fondos de Mateo. Fue el primer acto de soberanía. Estaba tomando el control, no solo de la tierra, sino de mi destino. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y yo, la jardinera silenciosa, estaba lista para la cosecha. La ofensiva legal comenzó con la precisión de un cirujano. Mateo presentó la demanda para impugnar el testamento fraudulento, acompañada de una solicitud de medida cautelar para detener cualquier intento de venta de la propiedad. El expediente era una obra de arte de la justicia poética. Incluía copias de las páginas del diario de mi padre, la declaración jurada del botánico de la universidad, un informe preliminar de un experto médico sobre los efectos de la medicación de mi padre, y las declaraciones de varios vecinos y amigos de la familia que testificaban sobre el profundo y constante deseo de mi padre de que yo heredara el jardín. La reacción fue inmediata y exactamente como la habíamos previsto. El abogado del señor Morales llamó al de Livia esa misma tarde. La conversación, según me contó Mateo más tarde, fue breve y brutal. El promotor se retiraba del acuerdo, citando riesgos legales y de reputación inaceptables. No iba a arriesgar su inversión multimillonaria en una batalla legal que olía a fraude familiar y que podía atraer la atención no deseada de grupos ecologistas. El castillo de naipes de Livia se derrumbó en un instante. El préstamo puente,
que había gastado en un coche nuevo y ropa de diseño para celebrar su victoria prematura, se convirtió en una soga alrededor de su cuello. El banco, al enterarse de que la garantía de la propiedad estaba en disputa legal, le exigió el reembolso inmediato de la totalidad del importe. No tenía el dinero. El pánico la despojó de toda su arrogancia. Llegaron a casa una noche, no como conquistadoras, sino como suplicantes derrotadas. Livia, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Mi madre, Isadora, parecía haber envejecido 10 años, su habitual aire de superioridad reemplazado por una ansiedad palpable. Me encontraron en el invernadero, trasplantando orquídeas. Elara, comenzó Livia, su voz un patético intento de calidez. Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Somos familia. La palabra familia salió de sus labios como un veneno. Me levanté lentamente, limpiándome las manos en mi delantal. Las miré, no con la ira ardiente que una vez sentí, sino con una calma glacial que parecía asustarlas más. Tenéis razón, dije. Hablemos de la familia. Y entonces, con la meticulosidad con la que etiquetaría una nueva especie de planta, comencé a recitar su letanía de pecados. Hablemos de la familia que se aprovecha de un hombre moribundo, poniendo un bolígrafo en su mano temblorosa para que firme su propia desherencia espiritual. Hablemos de la familia que llama, matorral, al trabajo de una vida y planea pavimentarlo para construir apartamentos sin alma. Hablemos de la hermana que se ríe en mi cara mientras me da 30 días para abandonar mi único hogar. Y hablemos de la madre que observa en silencio, aprobando cada crueldad porque siempre vio a una hija como una inversión y a la otra como una carga. Cada palabra era una piedra, y las estaba arrojando con una puntería perfecta. Me hablas de familia ahora que tu codicia te ha explotado en la cara. ¿Dónde estaba esta familia cuando yo lloraba a papá sola en este jardín? ¿Dónde estaba cuando necesitaba una palabra de consuelo en lugar de vuestro desdén? No queréis familia, Livia. Quieres un rescate. Y has venido a la persona equivocada. ¿Pero qué vamos a hacer?, gimió mi madre, la primera vez que me dirigía la palabra directamente en días. Livia lo perderá todo. Nos quedaremos sin nada. Cosecharéis lo que habéis sembrado, respondí, mi voz sin inflexión. Es la ley más básica de la naturaleza. La aprendí aquí mismo, en la tierra que intentasteis vender. Me di la vuelta y volví a mis orquídeas, dando por terminada la conversación. Sus protestas y ruegos se desvanecieron mientras se daban cuenta de que el muro que había construido a mi alrededor no era de ladrillos, sino de su propia traición. Y era inexpugnable. El caso judicial fue una formalidad. El abogado de Livia, enfrentado a nuestra montaña de pruebas, aconsejó un acuerdo. El testamento fraudulento fue anulado. El testamento original de mi padre, cuya copia Mateo había guardado celosamente, fue validado por el tribunal. La casa, el jardín y el vivero eran legalmente míos. Completamente míos. Livia se vio obligada a declararse en quiebra. Perdió el coche, sus amigas testigos se distanciaron de ella para evitar ser implicadas en el fraude, y su reputación social quedó hecha jirones. Mi madre, sin los ingresos de la venta y con su hija predilecta en la ruina, se encontró dependiente de la misericordia de la hija a la que siempre había despreciado. En un acto final de poder silencioso, le ofrecí a mi madre una habitación en la casa. No fue por perdón ni por amor. Fue un castigo mucho más sutil. Estaría obligada a vivir cada día rodeada de la belleza que intentó aniquilar, un recordatorio constante de su fracaso moral y de la fuerza de la hija que subestimó. Meses después, la paz había regresado al jardín, pero era una paz diferente. Ya no era un refugio para el dolor, sino un testimonio de la victoria. El vivero prosperaba. Había empezado a dar talleres, compartiendo los conocimientos de mi padre con una nueva generación de jardineros. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, estaba trabajando en un nuevo lecho de flores. En el centro, comenzaba a abrirse un capullo que nunca antes había visto. Era un híbrido en el que había estado trabajando, un cruce entre la rosa de alba eterna de mi padre y una resistente rosa silvestre. Tenía la elegancia de la primera y la fuerza indomable de la segunda. La llamé el recuerdo de Gabriel.
Toqué sus pétalos suaves como el terciopelo y pensé en mi padre. Por primera vez, el recuerdo no trajo una punzada de dolor por su pérdida, ni el fuego de la ira por la traición que le siguió. Solo trajo amor. Un amor tranquilo, profundo y duradero. Había luchado no por venganza, sino por la memoria. Había defendido el jardín no para castigarlas, sino para honrarlo. Al final, no había necesitado arrancar los recuerdos dolorosos. Había aprendido a cultivarlos, a podar el rencor y a dejar que floreciera solo lo que importaba, el amor, la belleza, el legado. Había cosechado flores para olvidar, pero al defenderlas, había aprendido el arte mucho más valioso de recordar sin amargura. Y en esa tranquila victoria, finalmente, encontré mi paz.